Me llamo Valeria Domínguez, y si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el valor para romper el silencio. No sé si Dios me escucha aún, pero esta es mi verdad. Mi historia comienza una noche de sábado, cuando mi esposo, el pastor Elías, terminó su sermón sobre el perdón con lágrimas en los ojos. La iglesia aplaudía, algunos lloraban, mientras yo, sentada en la primera fila, escondía una costilla rota bajo mi vestido de lino. Nadie imagina lo que pasa detrás de las paredes de una casa pastoral. Todos ven al hombre carismático, al líder espiritual, al siervo de Dios, pero yo veo al hombre que apaga la vela del comedor con los dedos solo para recordarme que el dolor puede ser silencioso. Dios disciplina a los que ama. Me decía después de cada golpe. Lo conocí durante una conferencia de jóvenes cristianos en Puebla. Él tenía 34 años. Hablaba con una pasión que electrizaba el aire. Yo, con 27, había terminado mi licenciatura en educación social y sentía que por fin había encontrado un guía, alguien que me amaba con propósito. Nos casamos 6 meses después. El ministerio creció tan rápido como nuestras apariencias, de 150 fieles a más de 1200 en solo 3 años. La Iglesia Luz Eterna se convirtió en un fenómeno, y nosotros, en el modelo de matrimonio que todos admiraban. Nadie sabía que cada domingo antes de subir al púlpito, él recitaba versos bíblicos mientras yo limpiaba el rímel corrido del ojo izquierdo. Una noche, mientras preparaba té de manzanilla para su retiro espiritual, su celular vibró sobre la mesa. No era la primera vez, pero ese mensaje tenía un corazón rojo al final. Una mujer de la congregación. Me temblaron las manos, y apagué el teléfono como quien apaga una bomba antes de explotar. ¿Estás dudando de tu autoridad espiritual?, me gritó al encontrarme revisando sus mensajes. Luego vino la cita de siempre. Efesios 5:22. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. A veces siento que él ama más la autoridad que a Dios mismo. Mi reflejo empezó a desaparecer. Me convertí en lo que él necesitaba, sumisa, discreta, útil. Dejé de visitar a mi familia, de hablar con mis amigas, de cantar en las reuniones. La mujer que miraba en el espejo cada mañana no tenía nombre, solo un título: la esposa del pastor Elías. Lo más cruel no eran los golpes, era la manera en que manipulaba la fe para justificar su control. Dios me puso como tu cobertura, decía mientras tiraba mis cuadernos de poesía. Tus palabras pueden confundir a los débiles. Mi madre, doña Pilar, fue la primera en sospechar. En una tarde lluviosa, mientras me ayudaba a preparar empanadas para un evento de mujeres, me tomó la mano y dijo: hija, tus ojos ya no sonríen. No pude responder. La voz se me quedó atorada entre la garganta y el alma. Esa noche, me encerré en el baño, encendí una vela y me miré en el espejo. El rostro que sexta tenía miedo, pero también rabia. Por primera vez en 7 años, sentí que la llama dentro de mí no estaba completamente apagada. Algo estaba por cambiar, y esta vez, sería yo quien contara la historia. Esa madrugada no dormí. Me senté en el piso frío del baño, con la vela encendida y la Biblia abierta en mis piernas, buscando respuestas que nunca encontré. Las palabras sagradas me miraban como extrañas, como si ya no me pertenecieran. Me pregunté si estaba mal interpretar el silencio de Dios como permiso para sufrir. A las 4:17 alto, hice algo impensado. Llamé a mi prima Sofía, en Guadalajara. No hablábamos hacía casi 2 años, desde que Elías dijo que su influencia era mundana. Me contestó con voz adormilada, pero al oír mi nombre, se despertó de inmediato. Valeria, ¿estás bien? No supe qué decir, solo lloré. Lloré como no lo hacía desde que dejé de ser Valeria para convertirme en la esposa de un pastor. Sofía fue la primera persona que me dijo la palabra prohibida: abuso. Hasta entonces, yo creía que solo era una esposa que no sabía cómo agradar a su marido. Eso no es amor, es control, y no es fe,
es manipulación, me dijo con firmeza. Algo en mí tembló, y si tenía razón, esa misma semana, busqué libros en secreto, leí sobre violencia psicológica, sobre cómo los abusadores usan la religión como arma. Cada página era un espejo doloroso. Descubrí que lo que vivía tenía nombre, tenía patrones, tenía millones de víctimas. Y lo más importante, tenía salida. Pero salir no era sencillo. Elías tenía a toda la congregación en sus manos. Yo era la amada pastora Valeria, la mujer virtuosa que organizaba desayunos espirituales, que daba clases de oración a las jóvenes, que siempre sonreía. Si hablaba, ¿me creerían o me acusarían de querer destruir el ministerio? Elías percibió mi cambio. Estás más callada, dijo una noche. ¿Acaso el enemigo está sembrando dudas en tu mente? Quise gritar que el enemigo dormía a mi lado, pero solo bajé la cabeza. Aún no estaba lista, pero él sabía, y el miedo que vi en sus ojos fue mi primer trofeo. Comencé a escribir un diario. Escondía las hojas entre los libros de cocina. Cada palabra era una chispa de libertad. Escribí sobre los sermones falsos, las noches de golpes, las amenazas veladas. Escribí sobre mí misma. Redescubrí que mi voz tenía fuerza, que mi historia merecía ser contada. Un día, en medio de una reunión de mujeres, mientras hablaba sobre el rol de la esposa en tiempos difíciles, vi a una joven llorando en la última fila. Sus ojos estaban llenos de lo que los míos solían cargar: miedo, vergüenza, angustia. Me miró como pidiendo ayuda, sin decir una sola palabra, y su mirada me atravesó como un rayo. Esa noche entendí algo: si yo callaba, muchas más seguirían sufriendo. Si yo hablaba, quizá perdería todo, pero salvaría a alguien. No sabía cómo ni cuándo, pero decidí que rompería el ciclo, no solo por mí, sino por todas las que aún no podían hablar. Al día siguiente, mientras Elías se arreglaba frente al espejo para su prédica dominical, me miré también. No vi a una víctima, vi a una mujer al borde de despertar. Una mujer que, aunque aún temía, había encontrado una semilla de coraje, y esa semilla ya no iba a morir. Aquel domingo parecía igual a todos. Elías planchó su camisa blanca favorita, se perfumó con ese aroma amaderado que antes me enamoraba y revisó por última vez sus notas del sermón titulado Restauración del alma. Irónico, yo sabía que la única restauración real que ocurriría ese día sería la mía. La alabanza comenzó, y yo tomé mi lugar habitual en la primera fila. Mi sonrisa era un vestido prestado, mi mirada, un vidrio empañado. Canté las canciones, pero mis labios no tenían fe. Observaba a la congregación, a los niños dibujando, a las madres orando, a los hombres atentos. Nadie sospechaba que en minutos todo cambiaría. Cuando Elías subió al púlpito, comenzó con fuerza: la sanidad viene cuando somos honestos con Dios. Me dieron náuseas. Lo había escuchado predicar tantas veces sobre verdad, sobre amor, sobre integridad, y cada palabra era una daga para mí. ¿Cómo podía hablar de pureza cuando su corazón era una cueva de mentiras? Saqué mi celular. Tenía en él fotos de mis moretones, capturas de pantalla de mensajes comprometedores, audios donde me amenazaba en nombre de la cobertura espiritual. No sabía si lo mostraría aún, pero tenerlo allí me daba poder, un arma invisible contra su impunidad. En la tercera fila, vi de nuevo a la joven del pañuelo azul. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, no bajé la mirada. Le sonreí, pero no con cortesía, le sonreí con complicidad. Sabía que había muchas como yo, y que ese sermón sería diferente para todas nosotras. Dios no puede ser burlado, gritó Elías desde el púlpito. El que oculta su pecado jamás prosperará. Me hervía la sangre. Era un actor, y su escenario era sagrado. Cerré los ojos y oré en silencio. Señor, si no me das fuerzas hoy, no me las des nunca más, porque hoy es el día. Me puse de pie. La congregación se volteó, confundida. Elías me vio,
desconcertado. Valeria, ¿todo bien? No respondí. Caminé hacia el altar. Despacio. Cada paso sonaba como un tambor en mi pecho. El silencio era espeso, como niebla antes de la tormenta. Tomé el micrófono auxiliar de la esquina. Las manos me temblaban. Elías intentó acercarse, pero levanté una mano. Solo un minuto, dije. Mi voz salió suave, pero clara. Quiero hablar, no como esposa del pastor, sino como hija de Dios, y como mujer. La primera palabra fue la más difícil. Durante 7 años, viví en una cárcel con ventanas de vidrio templado. Fui golpeada, manipulada y silenciada, no por un ladrón, no por un extraño, sino por el hombre que ahora está detrás de este púlpito. El murmullo fue inmediato, gritos, llanto. Algunos se levantaron, otros se quedaron paralizados. Elías me miraba con el rostro de alguien que no puede controlar la tormenta que él mismo sembró. Yo respiré hondo. Había cruzado el umbral, y no había vuelta atrás. Nunca había sentido tanto miedo como en ese instante, pero tampoco tanta paz. Cuando solté el micrófono, el templo entero parecía respirar por primera vez en años. Elías no dijo una palabra, su rostro había perdido el color. Sus ojos evitaban los míos. Por primera vez, el control no era suyo. Algunas personas se levantaron de sus asientos, unos para abrazarme, otros para marcharse en silencio. Había quienes me miraban con horror, pero también con verdad en los ojos, verdad que ellos mismos habían callado por mucho tiempo. No era yo sola, nunca lo fui. Uno de los ancianos de la iglesia se acercó al altar. Don Mateo, un hombre que me conocía desde que entré por primera vez a Luz Eterna, tomó el micrófono, carraspeó con tristeza y dijo: si lo que Valeria ha dicho es cierto, estamos ante una herida profunda, y esta congregación no puede ignorarla. Sentí como si alguien hubiera corrido una cortina que ocultaba años de mentiras. Esa misma tarde, empaqué mis cosas, no todas, solo lo esencial. No quería llevar rastros de aquella casa que me vio llorar tantas noches. Fui a casa de Sofía. Al abrirme la puerta, no dijo nada, solo me abrazó. En ese abrazo, entendí que estaba viva, y que ser libre era una decisión diaria. Los rumores volaron más rápido que el viento. WhatsApps, publicaciones crípticas, en redes, indirectas desde el púlpito por parte de otros pastores aliados de Elías. Algunos decían que yo estaba endemoniada, otros, que era una rebelde, pero otros, muchos otros, comenzaron a contar sus propias historias. Silencios rotos en cadena. A los 3 días, presenté una denuncia formal. Tenía pruebas, médicas, digitales, emocionales. La fiscal que me atendió me miró con seriedad. Señora Domínguez, ha hecho algo que muchas no se atreven. Esa frase se quedó en mi alma como un tatuaje de fuego. Elías me llamó varias veces. Nunca contesté. Mandó mensajes. ¿Estás feliz destruyendo lo que Dios construyó? Pero yo sabía, lo que habíamos construido no era de Dios, era una fachada, y si la verdad la destruía, entonces bendita sea la verdad. Algunas mujeres de la congregación comenzaron a buscarme en secreto, me contaban sobre sus propias situaciones, algunas similares, otras diferentes, pero todas unidas por un patrón. Hombres que usaban la Biblia como una correa en vez de una guía. Sentí que, sin querer, había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Empecé terapia. Al principio, solo lloraba, pero con cada sesión, recuperaba una parte de mí, mi risa, mi voz, mis sueños. Es increíble cuán distorsionado puede estar el espejo interno después de años de abuso, pero aún más increíble es descubrir que puedes reconstruirte, y así, entre cicatrices y nuevas esperanzas, entendí que este no era el fin, sino el principio, no del escándalo, no del sufrimiento, sino de algo más sagrado, mi vida en verdad. Fue en el comedor de Sofía donde nació la idea, una tarde cualquiera, con una jarra de café tibio y muchas lágrimas secas, le dije: ¿y si usamos este dolor
¿Para algo más grande que nosotras? Ella me miró en silencio. Luego, sonrió. Claro que sí. Prima, que arda. Pero que alumbre. Le llamamos Voces del Refugio. No era un ministerio, ni un movimiento político. Era un lugar, un espacio seguro para mujeres de fe o sin fe que vivieron violencia, abuso, manipulación espiritual. Nadie tenía que dar explicaciones. Nadie tenía que probar su dolor. Solo hablar, llorar, respirar. Al principio llegaron 3. Una exdiaconisa, una joven de 19 años que había sido voluntaria en la iglesia infantil, y una mujer mayor, silenciosa, con mirada de guerra. Ninguna se conocía, pero todas compartían la misma herida, ser mujeres rotas por hombres ungidos. Nos reuníamos en un salón que alquilamos en una escuela abandonada en las afueras de la ciudad. Llevábamos termos de té, mantas y cuadernos. Cada encuentro tenía un tema: libertad, culpa, reconstrucción, perdón, sin presión. El silencio se convertía en oración, en grito, en canción. Algunas aún temblaban al hablar, pero ya no lo hacían solas. Una periodista local escuchó sobre el grupo. Me contactó para hacer una entrevista. Dudé al principio, no quería fama, pero entendí que esto no era sobre mí, era sobre visibilidad. Accedí, con una condición: no mostrar nuestros rostros, solo nuestras voces. Así salió el reportaje. Las Valerias de México. Después de la entrevista, recibimos decenas de mensajes. Mujeres desde Chiapas hasta Monterrey, desde Lima hasta Sevilla, todas con historias distintas, pero patrones idénticos. Pedían ayuda, consejo, o simplemente un espacio donde ser escuchadas sin ser juzgadas. Nuestra red estaba naciendo. Mientras tanto, el proceso legal contra Elías seguía. No era fácil. Su defensa intentaba desacreditarme, presentar testimonios falsos, manipular fechas, pero yo tenía pruebas, y sobre todo, tenía paz. No buscaba venganza, buscaba verdad y justicia. Una jueza joven fue asignada al caso. Durante la primera audiencia, me miró directamente. Gracias por no callar, susurró al final. En sus ojos vi que algo estaba cambiando, no solo en mí, sino en las estructuras mismas que antes protegían al opresor en nombre de la moral. Empecé a sentirme viva de nuevo. Compré una planta y la puse en la ventana del refugio. La regaba cada martes. Le puse nombre, Esperanza, porque eso era lo que estábamos cultivando, día tras día, palabra tras palabra, y ya no estaba sola, ya éramos muchas, voces, libres, despiertas. El salón del tribunal olía a madera vieja y a tensión contenida. Sentada en la segunda fila, esperé mi turno para subir al estrado. Elías, impecable en su traje oscuro, evitaba mirarme. Su rostro ya no mostraba autoridad, sino miedo, no del castigo legal, sino de que su máscara se derrumbara ante todos. La jueza llamó mi nombre. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mis pasos eran firmes. Subí, juré decir la verdad, y me paré frente a una sala llena de rostros que una vez me llamaron la pastora ejemplar. Algunos me miraban con compasión, otros, con rabia, otros, con silencio. Tomé aire. Este es tu púlpito ahora, me dije. Durante 7 años, comencé, viví bajo el mismo techo que este hombre. 7 años de servidumbre disfrazada de matrimonio. 7 años de violencia justificada con versículos. 7 años en los que creí que callar era amar. Me equivoqué. El amor no golpea, no manipula, no grita. El amor no se esconde detrás de un púlpito mientras su víctima sangra en silencio. Hoy no hablo como esposa, hablo como mujer, como hija, como alguien que recuperó su voz, y no la va a perder otra vez. Mostré una carpeta con fotografías, mensajes impresos, informes médicos. El juez los revisó sin decir palabra. La sala, en absoluto silencio, escuchaba mi historia no por primera vez, sino con la atención que nunca antes se me había dado. Entre el público,
Vi a varias mujeres del grupo Voces del Refugio. Algunas lloraban, outras me olaban como que mola uma chama viva. Eu estaba alisocina. Estaba de os dadas con todas as que un día foram silenciadas por fe, por vergona, por medo. No estoy aquí para destruir un hombre. Continuei. Estoy aquí para denunciar un sistema que lo protegió, para dejar claro que la fe no es obediencia ciega, que la Biblia no es una excusa para el control, que las iglesias deben ser refugios, no prisiones. Elías intentó interrumpirme, la jueza lo detuvo con firmeza. Tendrá su turno para hablar. Por primera vez, su mirada no tenía fuego, tenía vacío, y por dentro, sentí compaixó, porque la verdad libera, incluso a quienes más temen escucharla. Cerré mi testimonio con una frase que escribí en mi diario. Meses atrás, callar me salvó del escándalo, pero hablar me salvó la vida. La jueza asintió, el silencio fue total, y en ese momento, soube, mesmo que NOV se condena o naquele día, Auja era libre. Al salir del tribunal, el sol brillaba, no como un símbolo tonto de esperanza, sino como una certeza física de que el mundo seguía girando, y yo, por fin, estaba girando con él. El veredicto fue leído en voz alta, en una sala donde ya no se respiraba tensión, sino expectativa. La jueza miró primero a Elías, luego a mí, y finalmente al público. Este tribunal considera culpable al acusado Elías Mendoza, por los delitos de violencia doméstica y abuso psicológico prolongado. Una frase, 17 palabras, pero para mí, fue como si un océano entero se abriera de golpe. La sentencia incluía restricción de contacto, pérdida de cargo pastoral y 5 años de prisión, más un periodo obligatorio de reeducación sobre violencia de género. No era venganza, era justicia restaurativa, una declara o pública de que, mesmo en ambientes religiosos, a violencia precisa de nome, prova SONSECUNCIA, saído tribunal en silencio, acompañada por Sofía e duas integrantes do Voces del Refugio. As semeras estaban lá. Jornalistas querían un pronunciamento. Eu apenas disse, fui corajosa, fui cansada, más que o cansao de uma, desperte a coragem de muitas. Nos días seguintes, a repercussão foi nacional. Entrevistas, convites para eventos, debates en programas religiosos e feministas. Había polmica, sim, mas também, uma onda de apoio vinda de todos os lados da América Latina. Mulheres me escrevían, gracias por ponerle nombre a lo que viví. Fui convidada para falar no Senado, na Semana das Mulheres Evangélicas, en universidades e seminarios. NO como víctima, más como ponte. Eudicia, la fe no debe servir para silenciar, sino para empoderar. E toda vez que eu terminaba un discurso, alguén choraba, alguén levantaba a MO, alguén decidía sair do silencio, o Voces del Refugio virou fundao, ganou apoio jurídico, psicológico e até teológico. Criamos células en varias cidades do México, depois na Colombia, na Argentina, no Chile, cada grupo con súa esencia, mas como a mesma raiz, escuta, acolhimento, cura. Escrevi un libro, chamase Santuario de Verdad. NO é só a mina historia, é a historia de muitas, é un convite para que igrejas sejam realmente templos. NO trincheiras, nele, cito versículos, mas NO para aprender, para libertar, porque a palabra de Deus NO foi feita para justificar o abuso, e sim para curalo. Voltei a cantar, a pintar, a rir como peito aberto, e un día, sem presa, decidi visitar de novo a igreja onde tudo comeou. Sentei no último banco, entre estranos. O púlpito agora era ocupado por uma mulher. A música era leve, e pela primeira vez en manos, senti paz. Recebi uma carta de Elías, da priso, li, queimeia, porque meu perdo NO precisaba de palabras dele, precisaba de liberdade mina, e esa, eu já tinha conquistado. Agora, cada vez que vejo o sol nascer,
lembro que nenuma noite eterna, que mesmo os días máis escuros, terminam, e que a verdade dita con coraje mene o destroya fe, ela a purifica, me rompí, pero no me borraron, me quedé en silencio, pero no me llamaron, y hoy, con cada herencia, florezco, hoy escribo con manos que una vez escondieron temblores, con ojos que nunca apartan la mirada del espejo, con la boca, que encontró una voz donde antes solo había silencio, porque sí, sobreviví, pero más que eso, volví a vivir. Estoy agradecida por cada lágrima, no importa lo amarga que haya sido, me lavaron por dentro, estoy agradecida por los gritos atrapados, porque me enseñaron el valor del primer susurro, y al dolor, sí, hasta eso, porque fue en ella donde encontré mi llanto más verdadero. A vosotras, mujeres que me escuchasteis, que me leísteis, que me escribisteis, gracias, no porque me aplaudieran, sino porque se reconocieron en mí. Somos espejos el uno del otro, somos cicatrices sagradas, somos la prueba de que la fe también puede nacer de tierra agrietada. Para ti que aún estás en silencio, tómate tu tiempo. El tiempo de la flor no es el mismo que el del árbol, pero cuando florezcas, iluminarás caminos que ni siquiera sabías que podías alcanzar, y yo estaré aquí, con mis manos extendidas, diciendo, creo en ti, te abrazo, te esperaré. Recuerdo cuando escribí mi nombre en un diario oculto, solo para no olvidar quién era. Hoy escribo Valeria en libros, en cartas, en conferencias, y cada vez que escribo, lo reafirmo, mi nombre es Valeria, y yo lo valgo todo. A los que me juzgaron, les deseo luz. A los que dudaron, les deseo compasión. A aquellos que intentaron borrar mi voz, deseo que me escuchen, porque hasta el enemigo puede ser una semilla, cuando aprendemos a cultivar el dolor con amor. A mis amores, Sofía, las chicas de refugio, mi Madre del Cielo que rezó por mí en silencio, gracias, eras mis velas cuando no veía salida, y hoy quiero ser luz para tantas otras Valerias que aún no saben que pueden iluminar. Si alguna vez hacen una película sobre esta historia, no muestren solo los gritos y los juicios, que muestren las manos tomadas, los ojos llorosos, los abrazos sin palabras, porque al final, la verdadera victoria es cuando el amor sobrevive a la guerra, y así termina esta parte de mi viaje, sin punto, pero con comas llenas de vida. ¿Por qué te sigo? Porque todavía queda mucho por hacer. Porque donde una vez había una mujer tranquila, hoy hay un jardín entero que grita esperanza. Gracias por leerme, gracias por no rendirte, y si alguna vez dudas, vuelve aquí, léelo, otra vez, porque si yo pude florecer en la oscuridad, tú también puedes.